Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad y vamos a hacer hoy un pequeño homenaje y voy a aprovechar de hablar de una figura que me gustaría que se pusiera en más ayuntamientos, pero para empezar el podcast, pues dar mi más sentido pésame a la familia de Teresa Navarro. Y para quien no sepáis quién era Teresa Navarro, era defensora de las personas de los derechos de las personas con discapacidad en el Ayuntamiento de Valencia. Y esto no es que fuera defensora en sí, también estas personas que reivindican y que defienden los derechos, sino que era un cargo, que había en el Ayuntamiento de Valencia. Y voy a aprovechar, y antes de hacer un poquito mención a ella, y que ha fallecido súbitamente, cuando lo escuchéis, probablemente lo que tiene el podcast, que probablemente lo escuchéis bastante más tarde de cuando yo suba este podcast. Pero bueno, falleció el 15 de diciembre, pero si lo escucháis dentro de un mes, 2 meses o incluso años, pues le tengáis presente a esta persona, pues que estuvo luchando por esos derechos. Y lo que repito muchas veces es que hay, gracias a personas como Teresa Navarro, pues se consigue la lucha. Todas las luchas de todo tipo hay que lucharlas, y si no, los derechos y muchas de las cosas, incluso cuando están en leyes, porque las leyes, como se suele decir, están en papel mojado. Y Teresa Navarro lo que hizo, una mujer bastante luchadora, era una persona con discapacidad y también madre de hijos con discapacidad, pues luchó bastante para esa igualdad, y sobre todo en Valencia, que era su ciudad, luchó bastante, porque también hacía cositas a nivel estatal, luchó bastante para que esas barreras de accesibilidad, para que esas barreras de personas que se podían ver menos favorecidas, pues que no, para luchar contra todo ello, con todos los medios, primero siendo reivindicativa y luego desde las instituciones, que también os digo, se puede ser reivindicativo desde una institución, aunque tú tengas un cargo del tipo que sea. Tú no, eso te deja de hacer reivindicativo, y Teresa lo demostraba, seguía siendo reivindicativa. Y hay veces que pensamos que, por ejemplo, una persona está en un sindicato, en un partido, reivindicando, y cuando ya logra un puesto, que a veces pasa, deja de reivindicar, y eso que llamaba la atención, como ya tengo muy puestecito, no. Pues Teresa y muchas otras personas no eran de esas personas, y seguía ahí combativo y pidiendo esos derechos. Así que lo haré también al final del podcast, pero dar un fuerte abrazo a toda la familia de Teresa Navarro. Y bueno, este podcast va dedicado a ella, y vamos a hablar un poquito de la figura en la que ella era actualmente, que era la defensora de las personas con discapacidad de la ciudad de Valencia, y es una figura que me llama bastante la atención, y creo que debería haber en prácticamente todos los ayuntamientos. Y a mí el hecho de que sea una persona con discapacidad me gusta bastante, no por el hecho en sí, sino porque conoce bastante el tema, porque a veces yo me encuentro, cuando hablo de estos temas, a veces escribo a personas, contacto, leo personas que a veces trabajan en estos temas, y no todo el mundo, incluso personas que se deberían de saber las leyes de accesibilidad y de personas con discapacidad, no se saben estas leyes. Y claro, si es una persona con discapacidad y encima ha estado en asociaciones como estuvo en CERMI Valencia, y ha estado en un montón de causas y en todo ello, pues claro, obviamente se sabe todas las leyes, se sabe cómo efectuar lo que hay que hacer, un montón de cosas, porque un espacio tiene que ser accesible, en las medidas de las rampas, se sabe tantas cosas y demás, cosas que si no, por ejemplo, un funcionario normal o incluso una persona que pongas ahí que no tenga ni idea de discapacidad, pues muchas veces no lo sabe y se tienen que informar. Y muchas veces la información, como digo yo, la información está ahí, pero cuenta encontrarla. Es como esas cosas que tienes ahí en la estantería que dices, hijo, ¿dónde tienes esto? Y le llamas y dices, sí, donde está el montón ese de ropa, al lado de esos libros que están desordenados, en la cuarta estantería a la derecha, pues ahí lo tienes. Y claro, pues es un poco ahí como hay que buscar esta información sobre accesibilidad y discapacidad. Y me parecen, cada vez hay más defensoras de personas con discapacidad en distintas ciudades, y me parece una figura importante, porque estas personas que están de manera electrónica, porque le puedes escribir un correo electrónico por teléfono, es algo importante, porque
Están también de manera presencial en oficinas que tienen incorporadas, pero me parece también importante que estén de manera online. Hoy en día que toda la información es online o por teléfono, incluso hay muchas de estas personas que por A por B pueden no desplazarse a ese sitio donde esté la oficina, aunque obviamente las oficinas donde están esos defensores de las personas con discapacidad son accesibles, vamos. Iba a decir que lo que faltaría, pero vamos, cosas más raras hemos visto en este podcast y no sería raro que hubiera alguna defensora de alguna oficina de defensoras de personas con discapacidad que tuviera alguna pega en accesibilidad, pero yo ya me fío de cualquier cosa. Y es bueno porque algunas de estas funciones, son funciones que no deberían existir porque estas cosas deberían hacerse de oficio, pero cuando hay estos defensores es que no, las cosas no se hacen bien y hay alguien que tiene que procurar que esto se haga bien y velar por estos derechos de las personas con discapacidad, vigilar el cumplimiento de esta normativa. Claro, atender las reclamaciones y solicitudes es algo muy importante que se presenten por el colectivo de personas con discapacidad o claro, en este caso no tiene que ser por colectivo, también. Si tú tienes una queja individual, se dice muchas veces que entre más sumamos, pero si se queja muchas veces muchas personas de un espacio público, incluso privado, porque muchas veces, y esto he tenido polémica en redes sociales, la gente piensa que por ser un espacio privado, en plan, pero claro, ¿qué es privado? Porque tú, un local, una tienda que es para vender tus cosas a todas las personas, si no lo haces accesible, ya lo consideramos algo público. No es de todo, pero es algo de acceso público, en el que puede en teoría entrar cualquier persona. Si tú por una barrera arquitectónica o por otra barrera de otro tipo no voy a poder entrar o no voy a poder acceder a los servicios igual que el resto, ya me estás discriminando. Entonces, ya no, por mucho que sea privado, ahí los ayuntamientos y que tienen legislación, muchos de ellos, incluso las comunidades autónomas, sobre la accesibilidad de estos locales, deben de tener cuidado. Y yo creo que muchas veces no hay la mano dura que debería con muchos de estos locales. Si se le pone multas o a veces ni se le pone multa porque se escollan a veces en la arquitectura, que es un edificio antiguo, que no se puede. Pero claro, yo a veces cuando se excusan, que yo he puesto reclamaciones y me han dicho que no, porque era un edificio antiguo, no se podía por la arquitectura, y ves 5 metros después un local exactamente a la misma altura, con la misma superficie y todo, y ese local si está adaptado con la rampa, pues yo o pienso o que me están tomando el pelo, que me están llamando tonto, o no sé qué me están diciendo, pero son estas cosas y por eso estas oficinas y estas defensores de las personas con discapacidad son más necesarios que nunca y son bastante necesarios. Y por eso que tengan estos conocimientos, favorecer el impulso de campañas, todo ello, pues estas personas ejercen sus funciones con total independencia y objetividad. Lo que me gusta es que, y por lo que le he pasado con Teresa y pasa con otras personas en esta oficina, a ti aunque estés por un puesto ahí, no te pone ningún gobierno, o sea, tú no dependes, tú no estás sometido a ningún mandato imperativo, o sea, a ti no te puede decir el ayuntamiento de turno, es que estás quejándote de esta cosa que no es accesible, pero es que, no te quejes tanto, no sé cuánto, tal. No pueden decirle absolutamente nada, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y ejerce sus funciones con total autonomía y según su criterio, investigando y resolviendo quejas formuladas, o sea, y el ayuntamiento, ningún partido, ni nadie le puede decir a este defensor de que, es que ese tema es un poco de que puede tal. No, de ninguna manera, o sea, tiene total independencia y es lo que me gusta de este cargo y debería haber, por eso digo, en muchas ciudades, incluso municipios y demás, debería haber este tipo de defensores porque son bastante necesarios, porque la lucha por la igualdad de las personas con discapacidad con el resto todavía queda muchísimo por hacer. Por mucho que nos vendan y el día de las personas con discapacidad nos digan que sí, que todos somos iguales y tal, pero cuando en el primer momento en que una persona con discapacidad visual no puede ver su cita médica o pasan cosas como que una persona con silla de ruedas no puede entrar a un local porque no tiene rampa o ascensor, pues ahí ya se cae la careta de que todos somos iguales. También os digo, tiene independencia, pero también tiene su funcionamiento y sus actuaciones. Tiene una cierta limitación, también es lógico, o sea,
Por ejemplo, no puede iniciar actuaciones o investigaciones sobre asuntos que estén objeto de procedimiento judicial. Si hay algo que se ha llevado a juicio porque no es accesible, no puede investigarlo este defensora de las personas con discapacidad. No podrá interponer acciones judiciales ante juzgados y tribunales, ni estará facultada para anular ni modificar ninguna clase de actas. Claro, es bastante limitado también por un lado. Por un lado está bien porque es bastante independiente, pero claro, si no fuera tan independiente, no podría hacer otras actuaciones, pero si pudiera hacer estas actuaciones, en plan, no podría tener tan cortas actuaciones, no sería tan independiente. Entonces tiene su cosa buena y su cosa mala, entonces no podemos tenerlo todo en la vida. Las actuaciones que se tengan que llevar a cabo en una investigación se realizarán con la reserva y discreción más absoluta. Claro, si investiga por algo no es accesible, no puede coger y un defensor coger y publicarlo a los cuatro vientos, porque se tiene que ver por qué no es accesible, los procedimientos, qué se puede hacer para que sea accesible, mantener estrecha relación de coordinación con el síndic de REG y el defensor del pueblo. Estoy hablando en el caso de Valencia, y en otras instituciones es muy parecido, y puede dirigirse a la personas con discapacidad, toda persona natural o jurídica. Si tienes un local y también quieres hacerlo accesible o tienes dudas sobre accesibilidad, también te puedes... Claro, en este caso, y por ejemplo los ayuntamientos debería pasar que hay sitios que lo hacen porque no le da la gana, pero hay sitios que no son accesibles porque no tienen la información. O sea, a mí me ha pasado ir con mi chica en una tienda de luces, de cableado de luces y de bombillas, y decir el hombre, ay, es que no sé, yo porque llevamos nosotros la rampita para entrar a la tienda, una rampa para entrar, y me decía, es que yo pensaba en poner no sé si poner una rampa momentánea, tal. Es que, claro, yo tengo clientes que les pasa esto, pero no sé bien cómo hacerlo. Y es que muchas veces los ayuntamientos tampoco no tienen ni la formación los trabajadores, ni dan la formación, ni dan la información a muchas empresas y a muchos locales que deberían tenerlo. Entonces, está también un público y este defensor de las personas con discapacidad, pues también se trata de dar esa información, no solo a los que son discriminados por ello, sino a todas estas empresas, a estos locales y tal. Y por ejemplo, hay un local que no sea accesible, puede hablar con él el defensor e iniciar esta investigación, y a lo mejor no lo ha hecho accesible porque no tiene la información debida. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. También obviamente decir que todas estas quejas y todo esto que se presenta y todos estos trámites en esta defensor, pues son gratuitos, obviamente, que también hay que decirlo, pero viene ahí en estas instrucciones, y para tenerlo en cuenta todo lo que se puede hacer. También se puede inadmitir una queja, porque claro, si no se aprecia interés legítimo, porque hay gente, y me consta que hay gente que se queja de algo de accesibilidad y luego les ves que no tienen interés ninguno en que se arregle para molestar a la gente. O sea, a veces a lo mejor es accesible totalmente y se quejan por una cosa que no tiene sentido. Y muchas cosas, entonces tampoco pasa como la denuncia. Tú no puedes poner denuncia, pues poner una denuncia porque ha venido los extraterrestres, pero a lo mejor luego no te la entran a trámite. Pues aquí pasa también parecido. Pues para que tenéis en cuenta esta figura del defensor, que me parece bastante importante, y lo que he podido ver en los testimonios, esta labor que hacía Teresa, que era bastante importante, y a la que, bueno, para acabar el podcast de hoy, una vez más, damos todo nuestro más sentido pésame, mandamos un abrazo fuerte a amigos, a familia, a todos los que la conocían, y bueno, creo que ha hecho una gran labor. Ahí creo una labor que ha dejado huella de esta oficina y de otros sitios que ha estado reivindicando. Como digo yo, hay que ser combativo en estos aspectos, en el aspecto de accesibilidad y discapacidad y en otros ámbitos, porque quien no es combativo pierde la batalla, porque no ganas los derechos que tienes que ganar. Incluso no estamos hablando de ganar derechos, sino de mantener los derechos que ya hay, porque si no incluso se pueden perder. Así que con este abrazo fuerte a los familiares, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.